Continuamos con la celebración de nuestro tercer aniversario y para eso traemos una actualización de nuestros primeros 3 episodios. Más allá del podcast, ¿qué ha pasado en la vida de tus anfitrionas favoritas en estos 3 años de Epistemas? En este último episodio de aniversario, y para cerrar con broche de oro, hablamos nuevamente con la bióloga, comunicadora científica guatemalteca y coanfitriona de Epistemas, María René Breuner, más conocida como nuestra querida Ranita. La rana nos comparte qué momentos la llevaron a cambiar de rumbo y considerar rutas distintas a la academia hasta encontrar, sin buscarla realmente, una oportunidad que le ha permitido explorar su potencial, descubrir nuevos intereses y llenarse de nuevas herramientas para sus planes a futuro. Acompáñanos a conocer más del mercado de carbono, lo complejo que puede ser plantar arbolitos y las muchas otras formas de hacer y comunicar ciencia desde otros sectores. Ahora sí, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Epistemas y esta vez escuchando a otra de sus voces favoritas del podcast, que es a la ranita. Y vamos a hacer un update de su historia, de cómo ha cambiado su mentalidad. Hoy sí estamos bastante emocionadas por conocer acerca de ella, pero una pregunta que es obligatoria hacerle es, ¿quién eres tú? ¿Quién es María René Breuner? Hoy sí estamos emocionadas, dijiste. Hace 3 años no. Es la rana, No, porque no la conocía. Miren, esta es otra cosa tan rana. Siempre hay que cuidar sobrepensar absolutamente todas las palabritas que dijiste en la pregunta. Para que no hablan claro. No, son mentiras, son mentiras. Empezamos con matazos otra vez. Y yo creí que yo era la abusiva. No te quedas atrás, Dayan. Vos vas adelante mío, de hecho. Nah, no creo. Yo creo que con ese cuentazo que acabas de tirar, vos agarraste el primer lugar. Chicos, yo creo que pueden ver que yo soy la única amorosa de este podcast. Cuando le Nada más damos nadie grabar con ahora. nadie. Bueno, Rana, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, yo soy una mujer muy apasionada por lo que me gusta. Suena redundante decir por lo que me apasiona, pero en serio me engaso mucho con las cosas que me interesan. Y más en estos últimos años he pensado mucho sobre esto y algo que quiero para mi vida, haga lo que haga, es usar mis privilegios para bien. Y en especial, pues juntando esto, ¿no? Usar mis privilegios para bien con las cosas que me apasionan y todo esto se transmite en la comunicación científica y hacer cosas que me apasionan como la ciencia, el conocimiento, más allá de la ciencia, conocimiento en general. Ya saben que también soy mera nerd de la historia y cosas así, como que ayudar a dar a conocer más cosas que tal vez muchas personas no conocen o que no muchas personas tienen acceso a. O que tal vez a veces te lo presentaron de una forma tan aburrida y poder ver y decir como que, ¿sabes por qué? Esto es cool. O sea, algo que no se me quitan esas ganas de decirle a la gente, mano, no sabes lo que está pasando aquí, no sabes lo que leí ayer de un paper de esta ranita que es polinizadora. O sea, eso de que aprendo algo nuevo y se lo quiero contar al mundo, esa es la rana. Confirmamos. Confirmamos, confirmamos. Qué Y bonito. sí, la verdad es que me parece muy, muy bonito y a veces como que me siento, ¿cómo te explico? Toda esa pasión y todo ese interés y toda esa emoción que le metes a las cosas que querés compartir, como que se contagia. Entonces realmente uno quiere llegarle a ese nivel tuyo y engasarse. Pero fíjate que una de las cosas que me llama la atención de cómo te describiste ahorita y que quisiera hacer el comentario. Nosotros antes de cada entrevista, pues nos presentamos con nuestros invitados y nuestras invitadas, ¿no? Y vos siempre te presentas así como, en algún momento fui bióloga. Y en el último episodio que tuvimos, creo que te presentaste, si no mal recuerdo, con esa parte, ¿no? O sea, bióloga y limnóloga. Entonces, contanos como un poquito de ese switch de cómo te describís o cómo te sentís en ese ámbito. Bueno, justo antes de empezar a grabar esta entrevista, justo le decía a Diane Kat, a la gran es que no, yo ni me acordaba que hace 3 años
fue cuando todo este cambio de decisiones en mi vida pasó. O sea, lanzamos a finales de abril 2021 y un mes después ya me estaba mudando para Alemania y tuve que tomar muchas decisiones como on the fly, más o menos. O sea, tuve el tiempito de pensar muchas cosas, pero mucho era nuevo y eso es lo que les voy a contar ahorita, ¿no? Pero algo que hice mucho en mis veintes fue identificarme o atar mucho mi identidad con lo que estaba estudiando. Era como soy bióloga y me encantaba estudiar biología, me encantaba la biología, me encantó eso. O sea, no tengo ningún arrepentimiento al respecto, pero no es todo lo que somos, ¿verdad? Y creo que eso lo mencionamos en algunos episodios también. Y también gracias al podcast y todas las formas en las que hemos escuchado que la gente se define, o sea, y ha sido un tema muy parte de nuestro podcast, ¿no? Aunque sea mucho que la ciencia aquí, la ciencia allá, la ingeniería, etcétera, mucho es lo personal y mucho es quiénes somos como personas, más allá de lo que hacemos o cómo pues, es parte de nosotros lo que hacemos, pero no lo es todo, ¿verdad? Y no digo que sea necesariamente algo malo para todas las personas, pero en mi vida siento que el haberme identificado mucho solo con lo que estudiaba y pensar que eso era lo que yo era como persona, me hizo mucho daño e hizo que muchas otras decisiones fueran muy difíciles de tomar cuando hoy miro para atrás y digo, a la gran, pero si estaba clarísimo, o sea, ¿por qué me costó tanto? Era porque me rehusaba a ya no tener esa etiqueta de bióloga, ¿verdad? Era como, la gran, pero si pasé tanto tiempo por esto, porque ahora voy a dejarlo de lado. Entonces eso fue algo muy difícil de decidir, hey, yo ya no quiero hacer esto. Y no es que no me guste o no me haya gustado, pero también muchas de mis decisiones, como para cualquier ser humano, tienen que ver también con traumas de la vida, mucha. Y creo que para eso tenemos que retroceder un poquitito. Y no voy a adentrar mucho en esto, ya platicamos un poquito de esto en el episodio de Huellas y Cicatrices, pero el 31 de marzo del 2012, muchas cosas pasaron después de los asesinatos de Juan Carlos, Naomi y Ángel, que siento que muchas personas en mi vida decían, sí, no, lo siento por tu pérdida, por el duelo, etcétera, pero es mucho más que ese día, muchas, o sea, todas las decisiones que la universidad tomó después de ese día solo fueron sumándole capas y capas de dolor, trauma y de sentirme, yo no me sentía, como les dije en ese episodio, yo no me sentía físicamente segura en esa institución en la cual tuve que pasar los siguientes 3 años, ¿no? Yo solo quería salir corriendo, la verdad, muchas cosas me dejaron de importar. No que me dejara importar al 100%, o sea, sí quería terminar bien y salir como bien porque sabía que de eso también dependía mi futuro, pero muchas cosas me dejaron de importar en cierta forma, ¿no? Y cuando o sea, tuve la oportunidad de salir a Austria a hacer la maestría, hay un montón de experiencias muy bonitas, pero también un montón de cosas que me hicieron darme cuenta que la academia y ser investigadora definitivamente no iba a ser lo mío. Y ahí fue uno de esos momentos en donde dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya con una maestría en algo como limnología aplicada, no es como que ahora pueda irme a trabajar en, qué sé yo, cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la academia, pero yo no veía las opciones tan claras, ¿no? Como hoy tal vez pueda verlas un poquito más claras y hasta decir, bueno, si mañana quiero cambiar de rumbo, ya sé que puedo hacer lo que se me dé la gana en cierta forma, ¿no? Que también es una actitud que siento que es mucho más fácil tener aquí. Y volvemos a lo de los privilegios, ¿no? Aquí en Alemania o en Austria, ok, eso es mucho más común. Y aparte de mi pareja, una de las razones principales por las cuales decidí quedarme aquí después de la maestría, porque legalmente podía, pero la razón emocional, porque yo siempre dije que quiero regresar a Guate y quiero hacer algo por la limnología en Guate. Una de las razones principales fue, ¿y qué voy a hacer yo en Guate, mucha? O sea, para empezar, incluso si es como bióloga o como ecóloga, como limnóloga, la mayoría de ofertas laborales en Guatemala, por lo general, si salís de cierta universidad, lo más probable es que puedas conseguir chance en esa universidad o instituciones de esa universidad, ¿no? Y hay muchos centros de investigación, de conservación y demás de la San Carlos, por ejemplo, los que me encantaría ser parte, pero sé que la probabilidad que contraten a gente que se graduó de ahí es mucho más alta, ¿no? Entonces dije, yo no pienso regresar a Guate para volver a la institución de la cual salí huyendo, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer? Entonces ahí fue cuando dije, no, me quedo aquí y veo qué hacer con mi vida. Suena un poquito más fácil ahorita que lo dije, me quedo aquí y veo qué hacer, pero en ese momento yo estaba, pero con una entre depresión y ansiedad. El podcast me salvó de muchas cosas emocionalmente, por cierto, porque me tenían distraída y escuchaba ideas y cosas que me hacían como volver a pensar en otras cosas, ¿no? Ustedes tal vez no lo veían tanto porque hablaba mucho de lo que estaba haciendo para ver cómo inscribirme como freelancer en Alemania, para ver qué hacer mientras buscaba un trabajo, etcétera. Pero del otro lado era una ansiedad, casi depresión. Un día me puse a llorar porque Chris olvidó su almuerzo en la refri. O sea, así estaban las emociones a flor de piel. Mm.
Fue fuerte, la verdad. Y en ese momento obviamente no se los dije porque me cuesta ser vulnerable y en especial cuando estás pasando por eso, ¿no? Ya hoy se los puedo contar como lecciones aprendidas, pero sí fueron meses y casi un año de a la gran no soy buena para nada, ¿qué voy a hacer con mi vida? Nada sirve, nada sale. Y obviamente eso no es cierto. Y también tengo mucho a ustedes por agradecerles porque, o sea, Dayan de repente a veces me da un cumplido y así como, ¿y esta qué ve en mí? Ajá, Pero esos decía, es tiempos ya por no algo, existen. ¿verdad? No, sí, sí, de fijo, ajá. Y Es aparte por siento algo, yo Rana. que hace 3 años no nos teníamos tanta confianza como la que nos tenemos ahora, pues como para que fuéramos así de vulnerables. Yo creo que si hubieras estado viviendo eso y hubiéramos estado con la confianza que nos tenemos hoy, a lo mejor y sí lo hubieras podido platicar con nosotras, pero que lo siento, Ranita, que has tenido que pasar por eso relativamente sola. Yo sé que no estuviste sola, pero relativamente sola. Nos hubiera gustado poder estar ahí para ti, pero qué Lo bonito traer tu estuvieron. energía. Aunque no lo supieran, sí lo estuvieron casi. Estoy muy agradecida por tenerlas en mi vida desde hace poco más de 3 años ya. Es muy temprano para estar llorando en este episodio. Definitivamente. Y contanos, Ranita, ¿cómo fue entonces el momento en el que ya pudiste consolidar la idea o aceptar la idea de que realmente no querías seguir en el sector de la academia, que habían muchas otras cosas que te llamaban la atención? Y no crean que aunque la Ranita ya no está metida en cosas directamente como limnóloga y bióloga, sigue siendo una persona súper apasionada con todo lo que hace. Creo que se meta lo que se meta, se vuelve la especialista en la cosa que está haciendo. Entonces, contanos cómo fue ya en el momento en el que decidiste que ya no ibas a estar en el sector científico. Me encanta cómo lo pusiste también sobre que aunque ya no sea esté como del área de limnóloga, eso porque la verdad, y tal vez hablamos de esto ya más al final, pero ideas para seguir haciendo algo de la limnología desde la comunicación científica hay, se vienen cosas. No me extraña en lo absoluto. De nuevo, muy rana de tu parte. Bueno, a ver, para empezar, no fue una decisión tan de voy a ser comunicadora, voy a hacer marketing, que es en lo que trabajo hoy día, sino yo estaba pensando, ok, ¿qué de lo que he hecho me sirve como respaldo para aplicar algo completamente diferente? Y afortunadamente en la maestría tuve la oportunidad de sacar un montón de electivos sobre estadística, R y programación. Bueno, no un montón, pero aprendí más de R y programación entre cursos y por cuenta propia. Y me encanta eso y me encanta la estadística. Desafortunadamente no he hecho mucho en los últimos años, pero sí quiero volver a tomarlo, aunque sea como hobby, si me permiten llamarle hobby a la estadística. Y bueno, la cosa es que dije, bueno, eso es verdad, o sea, mucho trasfondo en análisis de datos, programación y demás puedo intentar, y esto que está como tan popular hoy día, ¿verdad? Desde el área de Data Analytics o Data Science, ¿verdad? Saqué el certificado de Google de Coursera, empecé a aplicar un montón de cosas de ese tipo, así como Data Analytics Junior. Una de las primeras cosas con las que tuve que hacer las paces fue eso, ¿verdad? El estar cómoda con esa vulnerabilidad y con empezar de cero o lo que en ese momento pensé que era empezar de cero, ¿verdad? Ya hoy digo, no, realmente no era empezar de cero, pero para muchas industrias sí se ve como que she's a newbie, ¿verdad? La junior. Y está bien. O sea, no importa si empezas de junior a tus 30, 40, 50, está bien, pero sí fue algo que emocionalmente me costó un poquito hacer las paces con eso, ¿no? En su momento. Y en lo que aplicaba, hacía más cosas de verdad, como les conté en ese momento, cursitos en línea de ilustración, de data, de escribir, etcétera, para también poder ofrecer como una gran gama de servicios de freelancer mientras conseguía un puesto fijo. Y no sé si me estoy desviando de la pregunta, pero siento que ya voy a saltar a cómo conseguí el trabajo que tengo, que es en algo completamente diferente. Y es que apliqué a la empresa donde estoy ahorita, es un startup de tecnología climática, para un puesto que tenían de Data Analytics. Y al mes más o menos me llama la que es ahora mi jefa y me dice, mira, te tengo malas noticias, no te vamos a dar ese puesto, pero vimos tu CV y pensamos que eso es ideal para el equipo de marketing. ¿Te interesaría? Y yo, sí, totalmente sí. O sea, yo la única razón por la cual no busqué nada de marketing y comunicación fue porque dije, no tengo nada en mi CV que respalde eso. Pero hacer algo en comunicaciones, comunicación científica, me encantaría, ¿no? Simplemente pensaba que no tenía nada en mi CV que pudiera respaldar que podía hacer algo de eso. Y ya con lo tiempo, creo que esto en algún episodio se los conté, con el tiempo en algún momento le pregunté a mi jefe como qué fue lo que viste y me dijo todo lo demás que tenías como pasatiempo, qué has hecho en tus tiempos de desempleo, o sea, eso es lo que le habló a él, ¿verdad? Ok, perfecto, estudio esto, ha trabajado en esto, ok, cualquier persona tiene un trabajo en su CV a esta edad, etcétera, pero ¿qué has hecho?
cuando no tenés trabajo que has hecho más allá de eso, porque es un startup y necesitamos gente con esa energía y con esa viveza que no se queden quietos, ¿verdad? Entonces yo así como, ok, entonces sin querer lo hice bien. Porque también esa es una cosa que vi mucho y he visto mucho en algunos momentos. He apoyado a algunos colegas, amigos y otras personas a revisar sus CVs y cartas de aplicaciones. Y yo siempre les decía, pero ¿por qué estás dejando afuera tu pasatiempo? Es que eso no es importante, eso es personal. Y yo, no, sí que importa. O sea, sí dice algo de ti. Y es también de saber cuándo incluirlo y cuándo no, ¿verdad? Depende de la cultura, depende de la empresa a la que apliques, el país, etcétera. Pero en mi caso, pues haber incluido eso, pues sí, solo lo quería mencionar así como recomendación, ¿verdad? No dejen eso fuera y cosas que hablen de quiénes son ustedes, más allá de trabajé por 3 años en este puesto haciendo tal y tal cosa, que obviamente es un skill necesario, pero ¿qué más? ¿Qué traes de más? ¿Cómo vas a como spice up the workplace, ¿verdad? Entonces, pues algo así fue la montaña rusa emocional de eso, Kat, así de no saber qué hacer, de tener una idea que iba a ir por los datos, a terminar en lo que quería, pensando que no tenía chance en lo que quería, ¿no? Y estoy Bonito. infinitamente agradecida porque mi jefe y mi jefa hayan visto eso en mi CV porque me abrieron la puerta que pensé que no iba a tener. Sí, la verdad es que qué bonita experiencia. Hemos tenido discusiones, me recuerdo, de si creemos en el destino, si no creemos en el destino, pero creo que fue un poquito de cuando la oportunidad encuentra la preparación al mismo tiempo, el hecho de que hayas tenido esa oportunidad. Y qué increíble que ya estás haciendo eso que a ti tanto te llamaba la atención y que ya lo puedes estar aplicando, ¿no? Ahora que ya cambiaste y ahora que ya estás en el sector que te llamaba la atención, ¿es lo que creías? ¿Cumple tus expectativas? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Puedo agregar algo a eso? Ujú, sí, sí. Creo que quisiera unirlo con la idea de eso de no tengo el respaldo que necesito para hacer esto. Entonces, esa como curva de adaptación un poco a lo que, a tu trabajo ahora, no sé si tiene sentido y creo que se mezcla un poco con la pregunta que hizo Kat. A ver, tal vez una de las cosas principales que he aprendido, como que tal vez es muy obvio para muchas personas, pero depende de la empresa también, como que se mezclan, y es que marketing y comunicaciones son cosas diferentes, ¿no? Y el marketing también lo he aprendido a ver como una especie de ciencia. No me vayan a odiar. En cierta forma, si usas un poquito el método de, bueno, vamos a ver, o sea, eso es lo que se ha probado o no se ha probado, probemos a ver si esto funciona, luego evaluamos los datos y reiteramos, cambiamos lo que hay que cambiar, etcétera, ¿no? Pero sí, sí veo el marketing como algo hasta relacionado con la ciencia en ese sentido y además de también el haber encontrado este puesto en un sector relacionado con lo que estudié, ¿no? O sea, no estoy lejos de la ciencia, de la conservación, es un tema de cambio climático, que es también algo clave, ¿verdad? Incluso cuando estaba viendo las aplicaciones para la cuestión de datos, sí estaba buscando que fueran una empresa que se relacionara siempre con algo STEM, mejor si con algo en ecología o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido lo digo porque creo que va de la mano con lo que preguntaba Diane. Y tener ese trasfondo científico, esos conocimientos en el área, sí que me ha facilitado muchísimo el trabajo. Y lo hemos visto, por ejemplo, con algunos interns u otros colegas que entran a marketing, que no tienen ese trasfondo, pues es un poquito más difícil. No, no difícil, porque de que se aprende, se aprende. Toma un poquito más de tiempo en ponerlos como al tanto del sector, de lo que hacemos, de por qué esto importa aquí y allá, y cómo escribir sobre eso, etcétera, ¿no? Entonces eso siento que fue una gran ventaja y lo que me faltara, digamos, sería más como lo estratégico y otras cosas como tal vez skills muy puntuales que puedes aprender haciendo. Y algunas de esas cosas son cosas que incluso hacemos con el podcast, ¿no? Y algunas son solo como websites, administración del website, administración del newsletter, cosas así, más también hasta cierto punto técnicas y otras más administrativas que también uno las aprende, como hemos hablado en otros episodios, al estar en asociaciones, al hacer proyectos como este podcast, al hacer cualquier otra cosa, que eso es lo que estas personas vieron en mi CV, ¿verdad? Así como de ahí salen otros skills que necesitamos, ¿verdad? Aunque no sea que estudie administración o una cosa así, pero también las cosas que cualquier persona aprende haciendo. Y lo quiero decir así porque también si alguien que nos escucha está en una posición así, no tienen que saberlo todo para aplicar, no tienen que saberlo todo para empezar algo. Y la mayoría de empresas, tal vez no tanto en startups, pero sí un poco, la mayoría de empresas están conscientes que todo nuevo empleado o empleada en un lugar necesita su tiempito de training, ¿verdad? Entonces, por si tenían ese miedo que yo en algún momento tuve también, anímense, aviéntense, échense el agua. Y sobre si sí era lo que esperaba o no, no estoy segura de haber reflexionado mucho antes de
qué esperaba, porque en ese momento también de pasar tantos meses en desempleo y buscando algo, cuando se presentó una oportunidad tan anillo al dedo, sí estaba como démosle, sí, de una vez. Y como aquí tenés por contrato 6 meses de prueba para ver si tanto a ti como a la empresa pues trabajamos bien, pues dije, aventémonos, va, si no, todavía puedo decir que no en 6 meses. Y bueno, eso, por un lado. Y siento que también ha sido más de lo que pude haber esperado, en el sentido de que me imaginaba las, digamos, tareas diarias o semanales de hasta hacer el trabajo como tal, ¿no? Lo que no me imaginaba, y lo voy a decir así como lo dijo Diane en su episodio, fue, oh, sorpresa, sí me gusta trabajar con gente después de años de pensar que no, y me encanta, y eso es algo que he descubierto en mí que yo no sabía mucho que me iba a gustar tanto, y es el aprender a formar equipos, a trabajar con personas tan diferentes. Y no es que nunca lo haya hecho antes, pues, pero ahora verlo como desde una empresa que está empezando, como los mismos CEOs también se la pasan como reconfigurando todo cada semana, decir qué está funcionando, qué no está funcionando, qué cambiamos, e involucrar al equipo como en esas decisiones para hacer parte, que esa sea parte de la cultura de la empresa, ¿no? O sea, todo eso, no sé, he aprendido un montón y me falta un montón, pero me encanta. Y creo que va un poquito de la mano con algo que no me acuerdo si mencioné al inicio o solo lo pensé, que cuando me refiero también a usar mis privilegios para bien y todo eso, digo, he tenido tantas oportunidades tan lindas y positivas en mi vida y quisiera que más personas tuvieran acceso a eso. Y me pasa lo mismo con situaciones así de querer hacer que la gente a mi alrededor se sienta bien, ¿no? Y siento que eso es una parte también muy importante de una empresa, que yo sé que muchas veces, en especial generaciones mayores, no era como lo principal, pero me encanta. Esa es otra cosa que hablé con mi jefe hace algunos meses, que me gustaría tener también un papel más dentro de como departamento, digamos, de People and Culture, ¿verdad? Y contribuir más desde ahí también y no solo en el de marketing. Entonces, es otra cosa que descubrí que me gusta y que quiero desarrollar más en mí, ¿va? Y aprender más de, no sé si es de recursos humanos, pero por ahí. O aunque sea como ayudar a crear el ambiente así bonito de trabajo para todos y seguro y más inclusivo, ¿verdad? Que yo es que es otra cosa, voy a cambiar mucho de tema ahorita, pero lo voy a decir rápido. Yo me imaginaba Alemania, ok, a estar como años adelante en cuestiones de género, de equidad. No, la verdad es que el mundo entero está así de, ay, no. Y, y por eso es que me importa mucho también como desarrollarme en ese sentido para poder influir en eso en la empresa, porque aunque siento que sí podría ser peor, definitivamente para el 2024 podría ser mejor y a veces sí hay personas que tienen muchos comentarios que yo sé que son inconscientes, pero vamos, es 2024, entonces también por ahí va el interés, ¿verdad? Sí, era mucho más de lo que esperaba y descubrí cosas de mí que no me hubiera esperado para nada. Qué nice. Personalmente, yo también creo que incluso lo hablamos cuando estábamos comenzando el podcast, que a mí tampoco me gustaba trabajar en equipo y creo que realmente el podcast me ayudó demasiado, demasiado más de lo que me puedo imaginar a aprender a trabajar en equipo. Creo que ustedes fueron así como que el equipo ideal que yo necesitaba para darme cuenta que sí se puede trabajar en equipo, que sí se puede tener cariño a la gente con la que estás trabajando y que hay gente que es igual de pilas. O sea, lo que a mí me estresaba era así como que, ay, es que si le dejo la responsabilidad a esta persona, ¿qué va a pasar? Y en cambio con ustedes, no tengo miedo de que si dejo alguna responsabilidad con alguno de ustedes, no vaya a salir o no sé, es como les agarré tanta confianza y tanto cariño que ustedes me enseñaron que sí puedo trabajar en equipo y que sí puedo confiar en otra gente. Por dos, por tres, o sea, sí, creo que Sí, las tres estamos de acuerdo en eso. totalmente, sí. Tengo una pregunta de la mano con ese comentario y es, bueno, el podcast en el momento en el que lo comenzamos fue un poquito como un hobby, o sea, siempre desde el principio queríamos que fuera algo grande, que se convirtiera en una herramienta realmente útil para la gente, pero al mismo tiempo fue un hobby. Entonces, ¿qué herramientas del podcast que has aprendido has aplicado a tu trabajo y a tu nueva área? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas que aprendiste en tu nueva área crees que estás aplicando al podcast y a tu día a día? Uf, voy a empezar con lo que tú dijiste, estoy completamente de acuerdo. Creo que antes de ustedes, la única persona con la que podía trabajar, así como dijiste, a ciegas, sé que si me voy todo va a estar bien, es con Jamie López, a quien ya tuvimos también en el podcast. Así todo lo que hacíamos en la U era las dos buscándonos de, ¿lo hacemos juntas? Sí, ok, porque sabíamos que así funcionaban las cosas, ¿verdad? Y las dos con eso de, no me gusta trabajar con gente, no me gusta trabajar con gente. Pero luego llegaron ustedes y también lo mismo, comparto todo lo que dijiste, Kat. Y me doy cuenta que es algo que se puede hacer, ¿verdad? No es solo de que a la chiripa si alguien es así o no, sino que también me he dado cuenta también en el trabajo actual que es cómo desde arriba
tratan a las personas, cómo desde arriba se maneja el equipo. Y digamos, es mucho micromanaging, obviamente perdés la motivación o haces que tu equipo pierda la motivación. Pero si le das a la gente la libertad de hacer lo que saben hacer y de cometer errores y demás, los equipos funcionan. Todo lo contrario a lo que tal vez hace años uno pensaría, ¿no? De hay que controlar todo y tener las reglas estrictas y que vos solo vas a hacer esto. No, darles la libertad de hacer, de explorar, de cometer errores, que es parte de cómo se innova en un lugar también. Depende de la empresa y qué tan vieja o nueva sea la empresa, ¿no? Pero eso creo que es algo que he aprendido bastante y a nivel personal también significa el dejar de esperar que las cosas vayan a resultar como yo me las estoy imaginando y que lo que yo estoy imaginando o lo que yo estoy esperando no solo no por fuerza va a ser lo mejor, sino que, o sea, déjate sorprender por la gente, ¿verdad? Porque lo más probable es que con input de más personas hasta salga mejor de lo que uno está imaginando, ¿no? Y eso es algo que sí he tomado, he intentado tomar para todo en mi vida, porque creo que hace muchos años, ni tan atrás, hace 3 años tal vez, sí era más así como que tiene que ser así y no se puede salir de este cajoncito. Y nada que ver. Entonces, esa sería una de las cosas, relacionándolo con lo que estabas diciendo. Entre el podcast y el trabajo, muchas cosas así como técnicas, ¿verdad? Desde el newsletter, como lo que intentamos hacer en Epistemas. La administración de redes sociales es distinta porque nuestro grupo objetivo con la empresa realmente no es gente que esté necesariamente en redes sociales más allá del LinkedIn. Aprender cómo diferentes personas cuentan las historias, cómo diferentes personas hablan sobre lo que les interesa también me ha ayudado mucho a ganar perspectivas, ¿no? Que no todo va a ser siempre de la forma que tal vez para mí funcionaría. Entonces esa empatía en el trabajo, esa empatía en la comunicación, esa empatía, la palabra del año, esa empatía, o sea, ya sabía que uno necesita ser una persona muy empática para poder comunicar mejor, pero es algo que se tiene que practicar. Y eso siento que es algo que he aprendido mucho con Epistemas, que lo pongo mucho en práctica también en el trabajo. Y de vuelta, siento que un poquito más la parte estratégica que quiero traer a Epistemas, solo que yo sé que no tenemos tiempo, pero yo sé que con eso también te vamos a lograr más cosas. O sea, y si no es que nos haga falta, pues siento que vamos todo bien y en especial con el tiempo que tenemos, pero sí, digamos, con la meta que nos hemos propuesto de conseguir patrocinios y demás, siento que hoy, comparado a 3 años atrás, tengo más claridad en cómo entrarle y en ser menos tímidas, ¿verdad? En dejar de hacernos chiquitas, sino, hey, estamos haciendo algo increíble y vamos a ir a vendernos y vamos a conseguir patrocinios. Entonces, como esas actitudes y cómo entrarle a estas cosas, ¿verdad? Cómo ir y venderte. Eso es algo que también siento que he ido aprendiendo y seguro me falta más. No era algo como que no supiera, pero verlo, cómo mi jefa hace esto, cómo hablamos de esto, cómo se planifican ciertas cosas, son cosas muy, muy enriquecedoras que creo que aplican para cualquier cosa en la vida, pues, hasta proyectos personales, hasta planificar vacaciones a veces, o no sé si yo soy muy picky con mis vacaciones, le pueden preguntar a Chris otro día. ¿Han visto esos reels que están muy famosos ahorita del, ¿cómo se llama? Princess Copilot o Princess Travel Buddy o algo así? Ese es aquel. O sea, yo soy la que compró los pasajes, hice el itinerario, o sea, dónde vamos, a qué, aquel solo me sigue y agarra las maletas. Si mucho te pregunta qué tipo de ropa tiene que guardar y ya estuvo. Cabal. No, la verdad es que yo creo que estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho y al mismo tiempo estoy así como de, mira, honestamente, vamos a ser así completamente sinceras, me encanta escucharte hablar porque me imagino tu cabecita así como siendo una esponja de absolutamente todo lo que pasa en cuanto a lo que puedes aprender de todos lados y cómo no solo se queda en lo absorbo, sino cómo puedo usar esto en todo lo demás que está pasando en mi vida, ¿no? O sea, es algo que cabal, como hemos dicho ya un par de veces en el episodio, es muy rana. Estás como siempre maquinando y siempre buscando nuevas ideas y me recuerdo que lo pensé también aquí cuando estuviste en Guate, ¿no? Y era así como, ala, mira, podemos hacer esto para el podcast y podemos hacer no sé qué cosa. Y yo le digo, madres, no paras, o sea, en serio, es como todo el tiempo estás sacando ideas y qué chilero, porque es así como vas armando tantas cosas tan bonitas y como seguís creciendo y como seguís compartiendo con todas las personas que tenés a tu alrededor y seguís teniendo ese impacto, ¿no? Entonces, me encanta, solo es como fangirl moment ahorita, así que para que vean que aquí no es todo esa abusivez. También hay Está mucho quitando el amor y cuentazo. admiración aquí entre Quitando las el tres. cuentazo. Me encanta y me asusta. Creo que La rana está especialmente, escribiendo. cabal, especialmente cuando tiene que ver con Eso, el a podcast. la gran.
son ideas de proyectos y cómo podemos seguir creciendo, pero como lo mismo que hemos dicho, no nos damos abasto con todo. Entonces es así como, ¿en qué momento vamos a hacer tantas cosas tan cool? Llegará el día. Llegará el día, ustedes espérenlo. Así como dijimos en el episodio de Cat que vamos a hacer así como ¿qué fue lo que dijimos? Nuestros emprendimientos. Nuestros emprendimientos, o sea, ya vimos aquí, esperen mil ideas, epistemas. En el mío dijimos editorial epistemas con el libro de mi profesor coreano y mi mamá. O sea, miren, aquí en estos tres han salido muchas ideas que en algún momento van a llegar a ver. Definitivamente. Y quisiera agregar algo a eso, porque es también parte de, digamos, el trabajo que tengo ahorita. Por un lado, la incertidumbre de que seguimos siendo un startup en un sector relativamente controversial, difícil de vender el producto como tal. Entonces hay mucha incertidumbre en qué tanto tiempo nos va a durar esto, ¿no? Eso por un lado, pero por otro, independientemente de eso, si sí la logramos, si sí se vuelve algo más establecido, la empresa sigue, aún así, yo también veo donde estoy ahorita como algo temporal, ¿no? Como Diana ahorita que dijo, y por eso empecé a pensar en esto, tanto como los emprendimientos que mencionas, como cuando dijiste que te imaginas mi cerebro como una esponjita absorbiendo todo lo que me rodea y viendo cómo exprimirlo por todos lados. Sí siento que estoy en un punto en el que eso es lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer, venir y absorber todo lo que pueda de todo lo que me rodea, de todo lo que me interesa o lo que me pueda servir como para el siguiente paso, porque sé qué es lo que yo quiero hacer en cuanto a emprendimiento en algunos años y siento que donde estoy ahorita puedo aprender muchísimo para ahorrarme un par de errores cuando llegue a emprender. Que errores siempre habrá, ¿no? Es parte de, pero siento que estoy en una posición ahorita donde puedo aprender muchísimo de, ok, tal vez esto lo quiero para mi empresa o tal vez no, etcétera, etcétera. Y también eso de seguir aprendiendo, ¿verdad? Que si todo sale bien, estoy todavía evaluando las opciones, pero si todo sale bien a fines de este año o el otro, tal vez empiezo un MBA, que siento que también es algo que me va a dar herramientas que de otra forma tal vez o costaría más o no las tendría, ¿no? Solo que con tantas ofertas de MBAs y especializaciones en MBAs que hay hoy día, eso es lo que sigo evaluando, pero eso vendrá a la esponjita pronto. Qué emoción, Sí, qué perdón. emoción. Quería ir tirándolo un poco más a, pues, esto que es el trabajo que hace el startup en donde estás. Este campo que sí es que puede llegar a ser un poco controversial. Ya platicamos que es tecnología climática y demás, pero podemos entrar un poquito más a qué es lo que realmente hace el startup, que nos contés un poquito de lo detrás de. Súper, súper. Va. Antes de entrar a lo que hacemos literal, quisiera darlo más general, como, porque primero que nada es bien cool, y segundo, realmente el sector como tal es súper interesante, siento que no va a dejar de, por más controversias que haya, no ha dejado de haber controversias desde que empezó este mercado, esto no va a morir pronto como sector y como necesidad, y siento que es algo que todos deberíamos de como mantenernos un poquito al tanto, ¿verdad? No, no que estén todos súper empapados en el tema, pero saber qué está pasando y qué podemos hacer al respecto también, ¿verdad? Como personas, como consumidores, tal vez como emprendedores, etcétera. Y bueno, en el 97 se firmó el Protocolo de Kioto, que es básicamente lo que dio luz al mercado de carbono. Hoy por hoy existen dos, algunos expertos en políticas públicas en esta área creen que se va como a juntar en uno, y estos dos son, digamos, el obligatorio, que es más que nada para gobiernos y algunas industrias como la aeronáutica, y el voluntario, que es donde entran todas las demás empresas, todo lo demás. Hasta el momento no han tenido que, por fuerza, por regulaciones, hacer algo en cuanto a reducir su, entre comillas, huella de carbono, pero si quieren, pueden hacerlo. Hace algunas décadas, obviamente, para muchas empresas era como, no, pues qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero, lo que sea, pero cada vez más, pues como consumidores somos más estrictos con lo que compramos, depende del país, etcétera. Pues más empresas sí lo ven como, ok, si hacemos esto, tenemos como que este valor agregado, ¿no? Y podemos decir que estamos haciendo algo súper cool por el medio ambiente y por el cambio climático, bla, bla, bla. Pero como tampoco somos tontos y tampoco es sorpresa, sabemos que muchas empresas te dicen que están haciendo algo genial y en la práctica no hacen nada, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los problemitas. Este famoso, que ahora tiene el término, ¿no? Greenwashing, que es cuando una empresa te dice que están haciendo tantas cosas increíbles, pero cuando vas no hay datos que lo respalden, no hay nada. Tal vez una vez hicieron una campaña de recolección de plástico de playas y ya está, y de eso se escudan por años para decir que hicieron algo medioambiental. Y ya entrando más a este sector del mercado voluntario de carbono, que es el sector en donde estamos, desde el año pasado ha habido muchas controversias sobre lo que por 20 o 30 años más o menos ha existido como el estándar de los créditos de carbono.
de cómo no existen, no están ahí, no están haciendo nada, no está pasando. Y es cierto. Y uno de los problemas es la adicionalidad de estos proyectos. Eso se refiere a, por ejemplo, si yo vengo y como empresa digo, estoy protegiendo este bosque que ya está allí y con eso decir que estás compensando tus emisiones, realmente no estás compensando porque eso ya estaba ahí. No estás haciendo nada extra que reduzca más o remueva, que realmente compense las emisiones de dióxido de carbono que tu empresa sí está haciendo. Escucharás a la rana hablar mucho de carbono y dióxido de carbono, que no son lo mismo, pero además, como quizás ya sabes, hay muchos más gases de efecto invernadero que se producen tanto de manera natural como antropogénica en muchas de nuestras actividades industriales, creando un desbalance que ahora nos urge corregir. No solo necesitamos reducir nuestras emisiones, sino también eliminar el exceso ya acumulado en nuestra atmósfera. Así es como, metafóricamente, estamos gastando más del presupuesto de gases de efecto invernadero que nuestro planeta puede manejar sin consecuencias severas para nuestra especie. Y una de las controversias con esto también es que lo que la gente dice, que es cierto también, es que se escudan de eso para no reducir sus emisiones, sino que solo hacer la compensación con algo externo, con algo en otra parte del mundo o de otra forma, sin ningún esfuerzo en primero reducir sus emisiones, ¿no? Entonces, desde el reporte del IPCC de cambio climático del 2022, ya incluyeron una definición más clara de lo que es este concepto de la remoción de dióxido de carbono. El IPCC define la remoción de dióxido de carbono, o CDR por sus siglas en inglés, como la actividad antropogénica por la que se remueve CO2 de la atmósfera y se almacena de forma duradera en reservorios geológicos, terrestres u oceánicos o en productos. Incluye la mejora antropogénica actual y potencial de los sumideros biológicos o geoquímicos y la captura y almacenamiento directo del aire, pero excluye la absorción natural de CO2 no directamente causada por actividades humanas. Te dejamos en las notas del episodio un enlace al glosario en español del IPCC con este y más términos comunes en estos sectores. Y en algunos de los escenarios más optimistas del IPCC, estos carbon dioxide removals tienen que ser parte sí o sí, pero no como compensación únicamente de que la empresa pueda pagar por remover dióxido de carbono en otro país o con alguna otra tecnología sin reducirla, sino como que las empresas primero deberían de estar reduciendo sus emisiones lo más que puedan y lo que ya en verdad no se pueda eliminar de su cadena de valor, de su producción, etcétera, ver cómo remover de la atmósfera una cantidad equivalente de dióxido de carbono equivalente, ¿no? El CO2 equivalente es una medida que nos ayuda a entender el impacto de diferentes gases de efecto invernadero, poniéndolos en comparación con el dióxido de carbono como gas de referencia. Se calcula multiplicando la cantidad en masa de cada gas emitido por su potencial de calentamiento global, lo que nos permite medir la contribución de cada gas al calentamiento de la Tierra en una escala común. Esta unidad ha sido crucial para diseñar políticas eficaces de reducción y remoción de emisiones y entender más fácilmente cómo diferentes actividades humanas pueden impactar al cambio climático. Entonces, ese es más o menos el concepto. La controversia no termina solo en ese concepto de que antes era evitar, por ejemplo, evitar la deforestación en otro lado para que yo pueda seguir emitiendo igual, que era uno de los problemas, es todavía uno de los problemas, sino que también es el cómo vas a remover dióxido de carbono de la atmósfera de una manera que lo puedas comprobar con datos, de una manera que sea permanente, y si no es permanente, ¿qué vas a hacer al respecto? Y hay muchas tecnologías desarrollándose para eso. Muchas, hay una famosa que se llama DAX, que creo que hay una instalación de prueba ahorita en Irlanda y una en Canadá, si no me equivoco, son las únicas. O sea, lo bueno de esas, y por lo que nos podría dar un poquito de esperanza de aquí a 10 años, es que sí te pueden absorber un montón de dióxido de carbono. A ver, me refería más bien a que DAX remueve mucho CO2 mediante reacciones químicas en relativamente poca extensión de tierra, mientras que en medidas como la reforestación y afforestación se necesita más extensión de tierra. El problema con eso es que no está lista esa tecnología y todavía emitís un montón
al construirla. Entonces todavía es como contraproducente, ¿no? No hace mucho sentido. Sigue en esa etapa de desarrollo en el que solo no hace sentido. Y por eso es que nosotros le apuntamos a soluciones basadas en la naturaleza, con algo que todos aprendimos en secundaria, primaria, no sé desde cuándo. Y es los arbolitos, pues por fotosíntesis, usan dióxido de carbono de la atmósfera y luz solar. La fotosíntesis pasa en un mecanismos más complejos que no vamos a entrar a detalle aquí. Y ese dióxido de carbono, pues el oxígeno se libera como el oxígeno que podemos respirar nosotros. Y el carbono pues está almacenado en el tejido del árbol, ¿no? El principio no es nada novedoso, el principio todos lo conocemos, todos sabemos, en especial nuestras generaciones, creo que por lo menos yo sí me acuerdo haber crecido en el colegio y demás con hay que plantar arbolitos, hay que reforestar, las generaciones de antes como que se pasearon en todo y está en nosotros mejorarlo otra vez, entonces siento que nuestra generación no es como que tan wow, es como sí, necesitamos eso. Y eso es una de las cosas que a mí me ha sorprendido cuando intentamos vender esto. Y ahorita les voy a decir más detalles de qué es lo que vendemos exactamente. Y es porque la mayoría de empresas con las que hemos intentado vender esto son de jefes o CEOs de otras generaciones más viejas, digamos. Y todavía tienen esa mentalidad, siento yo, que la tecnología nos va a salvar, ¿verdad? Mientras que pues necesitamos una combinación, ¿no? Soluciones basadas en naturaleza y tecnología. Y en cuanto a temporalidad, no podemos esperar otros 10 años para empezar a hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos árboles, tenemos océanos, tenemos kelp. Ya hablábamos con Bruno de su iniciativa con los bosques de kelp en el mar. Entonces, opciones hay y la verdad es que a mi parecer las necesitamos todas, en especial las que estén mejor investigadas, porque hay algunas que sí me dan todavía como cosita, pero antes de llegar a eso, entonces hasta este punto uno diría, bueno, pues qué fácil, ¿verdad? Plantemos arbolitos, pero obviamente de ahí surgen muchos más problemas. ¿Cómo sabes, cómo podemos garantizar que si es algo adicional, que es una de estas, de las características para que sea algo que puedes vender como créditos de carbono y evitar que te acusen de greenwashing? Y en nuestro caso, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es que si hacemos un análisis satelital de las tierras de nuestros partners, digamos, que suelen ser ONGs en Indonesia y en Uganda, en donde quieren plantar. Nosotros no compramos tierras, sino que trabajamos con gente que ya tiene sus tierras, que mantienen los derechos de sus tierras y pueden usarlas para lo que quieran. Nosotros solo somos como una fuente adicional de ingresos. Entonces, con el análisis satelital lo que vemos es que por lo menos de 10 años para atrás, eso no haya sido bosque, para que nuestra iniciativa o lo que estamos intentando incentivar no incentive a talar árboles para decir que plantaron nuevos árboles, ¿no? Y la otra es el qué vas a plantar, que es uno, por nuestro estándar no plantamos monocultivos, siempre tiene que ser por lo menos dos, tres diferentes especies, idealmente más, y por lo general trabajamos en sistemas agroforestales. Y algo que también pues creo que aquí sabemos bien, o si no, pues es importante, ¿verdad? Que mucha gente no se lo imagina y pasa también, yo lo he visto en programas de reforestación en Guate, yo me acuerdo que en algún momento se me puse a pelear con alguien que estaba liderando uno, así como, no puedes hacer eso, y es el no estar plantando especies que no son del área, ¿no? No solo en cuanto a natividad, sino el tipo de ecosistema. Entonces no vamos a ir a volver como un bosque seco en un bosque tropical, sino pues todas estas cosas son contempladas en el estándar, que hace algunos años no estaban en todos los estándares. Y esas son cosas que le han agregado esta controversialidad al sector, ¿no? Y hoy por hoy la Unión Europea tiene una nueva directiva en contra del greenwashing y que las empresas van a ser más investigadas sobre, ok, si estás diciendo que estás haciendo algo y que querés poder decir eso y tener tu label de sostenibilidad y lo que sea, tienen que presentar pruebas, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos desarrollado es una aplicación móvil a través de la cual los agricultores que plantan estos árboles con nosotros pueden monitorear el árbol año con año, que es otra cosa que en los créditos de evitar deforestación y cosas así no hacían, entonces al final no sabes qué pasa con tu árbol hasta dentro de 10 años y las empresas seguían diciendo que estaban protegiendo algo, ¿no? Sin prueba alguna. Entonces lo que hacemos nosotros es que cada año les pedimos y les pagamos por hacer este monitoreo a través de nuestra aplicación y tenemos ahí los datos de cómo va creciendo árbol por árbol. No usamos muestreo y luego extrapolar, no usamos solo satelital porque eso es más difícil todavía. Yo sé que hay muchas cosas con LIDAR y otras cosas que están facilitando esto ahorita, pero juega también papel aquí lo social, ¿no? O sea, la mayoría de agricultores en donde trabajamos no tienen un iPhone, que son los iPhones, si no me equivoco, los que ya tienen LIDAR, todo lo demás, o sea, no. Y al final lo que queremos también es no solo, incluso solo con satélite, quedas muy desconectada de las comunidades locales. Entonces tu proyecto tampoco es tan sostenible en el tiempo porque fácil, y eso es lo que se ha visto en otros proyectos, les sale mejor a ellos también como que, bueno, mejor me voy a ir a trabajar con los palmeros porque me van a pagar más por mi tierra, ¿verdad? Entonces esos son como
muchas de las debilidades que otros proyectos han tenido, que es el dejar a las personas de lado, es solo decir, usted mantenga su tierra y yo voy a hacerle este análisis satelital para vender créditos y al final les llega una mísera de dinero. En nuestro modelo de negocios cambiamos el 80-20 por 20-80, es decir, a nosotros nos queda el 20% y casi el 80% del dinero se va para el proyecto de carbono. No significa que el 80% se vaya para los agricultores como tal, pero para el proyecto en sí, con los partners con los que trabajamos, de momento. En un futuro lo que queremos es que la aplicación tenga esta opción de que le podamos pagar directamente al dueño del móvil, ¿no? Entonces, con todo esto, tenemos cada año, o sea, yo cuando lo pienso desde un punto de vista de datos, me vuela la cabeza mucha datos árbol por árbol, año con año de crecimiento. O sea, ahorita la aplicación tiene estas fórmulas alométricas de esta especie en este clima, la estimación, ¿verdad? De cuánto carbono realmente está almacenado en ese árbol a esa altura, a esa edad. Árbol por árbol. O sea, yo pienso en 10 años, que es el contrato inicial con las empresas a las que les vendemos esto. No sé, me parece Es fascinante una, lo granular que va a ser esto y lo que puede incluso hasta mejorar los mismos modelos alométricos, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, es algo relativamente sencillo, pero en un sector en donde o sea, muchas empresas sí han pasado como que por demandas de greenwashing y todo eso, que realmente lo que hay que hacer es proveer de estos datos tan granulares, recuperar la confianza en este mercado que con toda la razón del mundo se ha perdido. Yo misma, cuando estudié biología y conocí estos mercados, yo pensaba que era una gran estafa, mucha. Y en muchas formas sí ha sido, pues, como sospechoso. En muchas otras no ha sido sospechoso ni malo como por maldad, sino por, bueno, ya vimos que esto no funciona, ¿qué hacemos ahora, verdad? O sea, ha sido un mercado que también ha ido cambiando y creciendo con cada error. Y sigo siendo muy escéptica de muchas cosas y creo que todos deberíamos seguir siendo muy escépticos de muchas cosas, pero mantener el ojo así como que, ok, ¿quiénes están intentando hacer esto? ¿Cómo lo están haciendo? Yo le decía a mi jefa ya hace algunos meses que me daba risa que cuando yo empecé, yo sabía que yo era bien escéptica de ese mercado y dije, qué bueno que aquí por ley tengo meses de prueba, porque si no están haciendo las cosas como a mí me gusta, yo no quiero ser parte de esto. se lo Y dijiste. cuando, meses después, ya hace poco, o sea, no cuando empecé. Pero cuando empecé, me acuerdo cuando me dieron los documentos de la empresa, la metodología y todo eso, dije, hey, no, pero o sea, sí lo están haciendo, sí lo están intentando hacer, y yo puedo decir, sí lo estamos intentando hacer bien basado en ciencia. Y esa es una de las razones por las cuales también nos está costando mucho venderlo, porque para mucha gente es mucha información muy detallada, muy compleja, que no les interesa tanto, y lo entiendo. O sea, cuando uno de los CEOs de otra empresa nos dijo, yo no necesito entenderlo así de granular, pero todavía no entiendo cuál es la diferencia de todo lo demás, ¿verdad? Y es porque el producto que tenemos desde este año nuevo, ya ni siquiera, o sea, se sale de esto tradicional de, ok, plantamos aquí, monitoreamos cada año, que, o sea, una de nuestros USPs, digamos, es esto de cada año, pero sigue siendo reforestación y vender lo que le llaman a este sector el LTA, el Long Term Average, de lo que tus modelos estiman que vas a almacenar en 30 años. Eso es lo que puedes vender como crédito de carbono en toneladas de CO2, ¿verdad? Al final lo que te compran es tonelada de CO2. Y desde el año pasado ya tenemos este nuevo estándar de uno de nuestros partners que les puedo dejar porque yo sé que hay gente que nos escucha de área de forestal y afines y de soluciones basadas en la naturaleza y este nuevo estándar ahorita todavía está abierto para retroalimentación pública, por si quieren ir a comentar. Es más este modelo anual, porque si volvemos a verlo desde un punto de vista de ecología, la cosa tampoco es tan sencilla, ¿verdad? No es como que el arbolito viene y crece y puedes estimar cuánto está ahí y ahí va a estar eso para siempre, sino también, o sea, para empezar, si tienes una plantación de producción, también tienes que como de vez en cuando podar y demás, y toda esa biomasa, pues vas perdiendo carbono, ¿verdad? Y lo que estamos intentando es que sea un cálculo lo más preciso posible y a dónde se va todo eso. Si dejas que se caiga al suelo, eso también pasa por otras reacciones bioquímicas que también libera CO2 y otros gases de efecto invernadero y todo eso tiene que ir dentro de tu contabilidad de carbono. Y son muchos detallitos que son fáciles de perder, fáciles de obviar, que mucha gente sí está así como que, mire, ¿y usted qué está haciendo sobre eso? O sea, me está diciendo aquí que eso es lo del árbol, pero ¿y qué pasó con todo lo que perdió aquí? ¿En dónde está eso en la contabilidad? Porque eso se tiene que restar o contrarrestar de alguna otra forma. Entonces es súper, súper complejo. No es así de, bueno, voy a ir a plantar un árbol, voy a ir a monitorearlo y ya estuvo, sino que en toda la contabilidad de carbono
está todo eso. ¿Y cuánto te dura? O sea, también, por eso trabajamos también en el trópico, porque podemos usar especies de crecimiento rápido, pero en lo que el árbol crece hasta cierta altura, sí, ok, te absorbe muchísimo más y al rato llega ya una curvita más plana, pues, ¿verdad? Ya no es tanto, entonces, ¿qué haces ahí? Parte de lo que nos permite nuestro estándar es que después de ciertos años, hasta cierta edad de los árboles, podemos talar no más del 60%. Funciona un poquito similar a las concesiones forestales en Petén. No tanto la rotación que tienen ahí, porque al final, como les decía, no nos adueñamos de las tierras ni nada. Entonces, necesitamos hacer este contrato con los Tree Planting Partners de qué es lo que les funciona a ellos, qué es lo que ellos quieren producir y que se adhiera a nuestro estándar para poder tener créditos de carbono de alta calidad de Carbon Dioxide Removals, que es algo más por lo que ese sector está pasando ahorita, que es intentar hacer la diferenciación, porque hoy día casi toda la gente que está familiarizada con esto escucha créditos de carbono y piensan en los viejos, piensan en los de evitar deforestación, piensan en los de energías renovables, otras cosas, que sí son importantes, pero no te garantizan esta adicionalidad que debería de, o sea, para poder decir que estás realmente removiendo y aumentando nuestro budget atmosférico, digamos, ¿verdad? Entonces, es un relajo mucha, pero es muy interesante, es una locura, hay muchas cosas pasando porque por un lado tenés gente diciendo, no, pero todavía no hay algo ideal. Es cierto, no hay algo ideal, pero es que no tenemos tiempo. O sea, tenemos islas en este planeta desapareciendo desde hace 30 años, tenemos un montón de países que no han tomado la responsabilidad que dicen tomar en cada COP. Y esto es parte de, y estas empresas, o sea, nuestro target son empresas en Europa o el norte global que pueden pagar por esto y que deben pagar por esto para compensar lo que no pueden reducir, como les decía hace un rato. Y entonces me encanta que en cierta forma tiene este componente de justicia climática. Y bueno, es más o menos por ahí qué preguntas tienen, porque sé que me salté del tingo al tango, pero es que son tantas cosas que contemplar aquí. Y este es otro de los retos en cuanto a comunicaciones y lo que hago, digamos, sí nos ha costado un montón simplificar este mensaje. No lo hemos logrado con este nuevo producto que es como anual. Por ahí vamos. Cuando encuentre la solución, te los comparto en otro episodio. Wow, es que es tanta información, como tú decís, creo que con toda esta explicación que hemos escuchado, a mucha gente le va a hacer mucha lógica, porque afortunadamente pues este podcast para eso es, ¿no? Para que la gente pueda ir nerdeando, aprendiendo todo esto. Justamente ahorita, esta semana que estuve en la actividad de emprendimiento que les había contado en privado, vimos esto de las certificaciones y había mucha gente que se preguntaba, pero ¿por qué debo yo tener estas certificaciones, verdad? ¿Cuál es el agregado que me da? Porque realmente, pues los clientes no es que busquen ver algún producto que esté certificado para poder hacer esto, pero entonces ahí es donde tiene que entrar toda esta gente que hace las leyes, porque uno como cliente, uno como persona de a pie, digamos, no puede exigirle a una empresa gigantesca que cumpla con estas certificaciones. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Uno puede, como persona de a pie, conscientemente buscar esos productos que están certificados y que están haciendo lo que prometen que están haciendo por el medio ambiente, pero realmente son las políticas, son las personas de leyes las que tienen que hacer que eso se cumpla, pero no podemos nosotros desde nuestro a pie exigir que se cumpla si no lo entendemos. Entonces, entenderlo de esta manera, con tantos datos tan específico, también siento yo que es bastante importante. Sí, es súper importante eso que decís, cabal. Y creo que más adelante en las preguntas hay una pregunta sobre esto de Cristina, ya llegaremos a ello. Y cabal, por mucho tiempo, esto que sigo mencionándolo como algo súper controversial y lo ves y que por favor todos sigamos siendo súper escépticos y viendo realmente qué es lo que está pasando, porque hay formas muy sencillas de hacerlo mal que ya conocemos y podemos evitar. Y algo de lo que me gusta mucho también esto es, y por lo que les decía, ¿verdad? Que al principio entra así como que, ¿será que están haciendo bien las cosas? Y es que esto por lo menos ahora sí ya es algo sugerido desde el IPCC. Y lo digo porque también en muchas otras cosas se ha intentado aprovechar como una forma más de hacer plata y solo como este, como lo que hablábamos en el episodio de Cat, como que no siempre con una intención social detrás de lo que haces, ¿verdad? Y en nuestro caso hasta nuestro porqué de la empresa es eso, ¿verdad? O sea, soluciones climáticas no pueden ser sostenibles si no involucramos a la sociedad. Ese es el porqué, aunque realmente lo que vendemos son las toneladas de CO2. Es algo muy bonito, ¿no?
Y a mí sí me da mucha paz también que sí sea algo que viene también del IPCC y que es como recomendación entre los escenarios más optimistas de este montononón de científicos. Y me encanta ver en cada feria que vamos y todo esto, hay tantos startups en este sector, muchas haciendo cosas tan chileras y la verdad es que los necesitamos a todos. Y como decía Kat, esto viene mucho de regulaciones y es por regulaciones que muchos de nuestros potenciales clientes y actuales clientes tienen que hacer algo. Otros es por misión de la empresa, otros es porque, bueno, porque no, pero ahora más y más va a ser porque ya hay más regulaciones al respecto. Y aunque estamos hablando en ese sentido, o estoy hablando ahorita de la Unión Europea, recordemos que mucho de lo que se decide aquí también nos llega a afectar allá, aunque de nuestro lado, del sur global, es más, o sea, los que tienen la responsabilidad y los que han ignorado su responsabilidad sobre el cambio climático mucho tiempo es la Unión Europea o países del norte global en general. Pero así como cuando se ponen aquí regulaciones más estrictas sobre importaciones en cuanto a agricultura, cambia la forma de producir en nuestros países, aunque no sea regulación nacional, ¿verdad? Porque si no, no podemos exportar. Entonces siento que esto de alguna forma u otra más o menos va a llegarnos también. Y como decía Kat, como cuando llegue a la pregunta de Cristina, tal vez digo más al respecto, hay poco que podemos hacer a nivel individual, pero también dejar de consumir ciertas cosas o consumir más cosas de empresas que están haciendo a nuestro parecer mejor las cosas, pues impulsa a que eso se vuelva una necesidad en la empresa también, ¿verdad? Creo que todo se resume La- en una producción y un consumo consciente. sí, se resume a informarnos bien y recordarnos que como consumidores podemos cambiar las cosas, ¿no? Cambiar el mercado. Tengo una pregunta, porque ahorita mencionabas como todo esto de las regulaciones y que es por regulaciones que algunas empresas buscan sus productos y comprar remoción, o sea, la remoción de toneladas de carbono al final, pero habías mencionado que también era parte como del mercado voluntario. ¿No? Entonces me surge Ujú. como una pregunta ahí de cómo así, si está regulado y por regulaciones lo hacen, pero es parte como de lo voluntario, Sí, ¿cómo exacto. Entonces, funciona? hasta el momento, el mercado voluntario de carbono, pues por lo mismo va, no está regulado por nada. Estas regulaciones que ya permiten o que promueven el uso de los CDRs, de estos remociones de carbono, es cosa de este año. Es súper reciente. Entonces, muchos de los expertos en políticas públicas en este sector lo que están diciendo es poco a poco, si no es que ya este año, no es una predicción ni nada, no me tomen esto la palabra, es cosas que he leído que algunos expertos han dicho el mandatorio y el voluntario se van a unir en uno y ya todos van a estar dentro de lo mismo. Lo que pasa con el mandatorio también es que eso es, lo regula la ONU y era más que nada para los gobiernos, digamos, o empezó así, para que cada país pusiera sus metas climáticas y todo eso, pero es que también el protocolo de Kioto, que fue el que inició esto, tenía también un montón de debilidades y un montón de cosas por las cuales no funcionaba. O sea, dejaba fuera casi todo el sur global o los tomaba como igualmente responsables y que tuvieran que hacer lo mismo que los países del norte global sin la oportunidad de desarrollar, que ese era uno de los argumentos en este tiempo también, ¿verdad? Sobre el protocolo de Kioto, que cómo era posible que fueran a hacer las mismas exigencias para quienes han tenido tan poco papel en esto sin permitir nos, digamos, países del sur global, desarrollarnos también como ellos lo han hecho, ¿verdad? No quiero decir que debamos desarrollarnos de la misma forma, a mí sí me gusta pensar que podemos aprender de sus errores y también desarrollarnos a nuestra propia forma, pero bueno, esa era una de las debilidades del protocolo de Kioto que dio origen a todo eso y se reformaron un poquito en 2015 con el Acuerdo de París. El cual, por cierto, una de las arquitectas principales del Acuerdo de París es una costarricense que me encantaría entrevistar en el podcast, Cristiana Figueres. Manifestando, manifestando. Cabal, cabal. Y bueno, eso ya le fue dando más forma a esto, pero sigue siendo un mercado no regulado, pero que, como te digo, estas regulaciones están pasando ahorita, más ahora que hay más como pruebas científicas de por qué esto sí se debería de apoyar. No que haya una solución como tal, como les decía, hay muchas formas de hacerlo a través de arbolitos, a través de enhanced weathering, que es más o menos como alcalinizar el océano. Algo que no voy a hablar mucho porque todavía desconozco bastante y todavía me da un poco de desconfianza en cuanto a efectos secundarios que no podemos saber todavía. Pero, o sea, hay mucha investigación en todo esto sucediendo, mucha es increíble. Y también las soluciones más ingenieriles que estarán listas en algún futuro y estoy segura que serán geniales y útiles, pero necesitamos actuar ya. O sea, no tenemos tiempo. Diane no me dejará mentir. Mira todo lo que ha cambiado en cultivos y demás, todo lo que está afectando y cambiando cada semestre, cada año.
O sea, aquí a todos nos está pasando de corbata el cambio climático y sí, hay personas que tienen, slash, tenemos más posibilidades de actuar en ciertas cosas y volvemos a la responsabilidad norte-sur, pero todos podemos jugar un papel importante en donde estamos, ¿no? Sí, en términos de plagas, por ejemplo, con el aumento de la temperatura, las plagas que hay en los cultivos van a ir cambiando y las soluciones que tenemos que buscar son otras y todo esto va pasando, como decís, así como ya, mes a mes lo podemos ver. Entonces, es bien, primero creo que con vos habíamos hablado relativamente poco, creo yo, hasta que viniste a Guate de realmente lo que hacías. Y creo que ahora Que ya es me queda difícil de más. explicar. Sí, me Es queda como plantar muchísimo. arbolitos, pero no tan así de sencillo. Se escucha fácil, pero no lo es. No lo es. Es algo súper complejo, como nos explicabas, pero creo que ahorita me quedó así súper claro el panorama de qué había sido antes, qué es lo que se está haciendo ahora, y me sorprende tantísimo que siendo un asunto tan importante, tan de urgencia para todos y todas, hasta los últimos años hasta este año, dijiste, el año pasado, que se esté así como escuchando más al respecto y aún así no se está escuchando lo suficiente, porque es algo que realmente tiene que llegar a todo el mundo. Entonces, qué chilero que quienes nos escuchan puedan aprender más de esto y se queden con esa espinita de todo el trabajo que se está realizando, porque es algo que tenemos que hacer ya. Entonces, que más personas se interesen por esto, no sé, me parece como un bonito llamado a ponerle más atención a esta parte que a todos nos debería importar. Y puedo decir algo al respecto, algo que me sorprendió muchísimo desde que estaba aplicando, desde que estaba viendo a dónde podía aplicar, no tanto desde lo que les decía de data y todo eso, sino desde en qué empresas, con qué misiones y qué productos estaría yo cómoda conmigo misma trabajando, como en cuestiones de ética, de que se alinea a mis valores y demás. Muchas de las que vi en cuanto a conservación, que tampoco son muchas en cuanto a conservación, pero sí hay muchas en cuestiones de cambio climático y como esto en donde estoy ahorita, como lo que les cuento, que hay muchos startups desarrollando tecnología súper cool. Mucho viene de personas con trasfondos en administración, con cosas lejanas a STEM. Y me sorprendió tanto mucho y decía, ¿cómo es que no hay ingenieros o biólogos haciendo esto? Personas de ciencias naturales. Me impresiona mucho y siento que tal vez viene de ese escepticismo que les decía, que yo aprendí en biología sobre el mercado de carbono como suena bonito, pero es una farsa. Entonces, o sea, entiendo, pero no significa que entonces, ay, cerrémonos y es todo mal y no hay que abrirle la puerta. Que no, o sea, si se está haciendo mal, ¿cómo podemos hacer que funcione, no? Y siento que eso es lo que esta gente está intentando hacer. Mucha gente, incluyendo mis jefes y nosotros, así como, ok, sí, el sector tiene muchas críticas, escuchemos las críticas, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos hacer las cosas bien y necesitamos conocimiento técnico y científico para esto. Y me impresiona que muchas de estas empresas tienen muy pocas personas de ciencia detrás. Entonces, pues que te dejarlo también así como decía Diane, como llamado también a que se involucren en estas cosas, así como Bruno, por ejemplo. Y pues sí, o sea, necesitamos más. Y si alguien está buscando transicionar o algo, o sea, esos conocimientos en STEM como posiciones para guiar esto, no sé, solo una invitación a que si algo no les parece, arréglenlo, o sea, métanse a arreglar lo que no les parece en vez de solo hacerle el feo, ¿ah? Tengo una última pregunta y estoy segura que es una pregunta que se la van a hacer muchas personas que escuchen y que tienen acceso a propiedades, por así decirlo, ya sea como directores de alguna estación biológica, de alguna reserva natural. ¿Cómo pueden, si, digamos, yo soy propietario de alguna finca, de alguna propiedad de algo, cómo le puedo hacer yo para entrar al mercado de carbono? ¿Se puede hacer con la empresa en donde trabajas? ¿Tendría que buscar alguna otra empresa, alguna otra institución? ¿O cómo puedo hacerle yo para ser de esos proveedores, por así decirlo? A ver, desde donde estamos nosotros, por lo que les decía, que si le apuntamos a la más alta precisión en esto, entonces en nuestra aplicación tenemos que saber las especies con las que trabajamos y hacer una investigación, esto está en nuestro equipo de carbono, de qué fórmulas alométricas existen para las especies y todo esto, ¿no? Entonces ese es un chanzal. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos solo en Uganda e Indonesia, creo que tenemos un par de especies de América Latina porque son introducidas naturalizadas. Entonces, la razón por la cual diría no podemos hacerlo ahorita en América Latina es por la etapa en la que nos encontramos, pero es uno de los objetivos de la empresa en los siguientes 2 años empezar a tener esto en América Latina. Lo otro es que
sí empezamos a vender nuestro software ahorita como software as a service. Entonces, además del producto de las toneladas de carbono para empresas como tal, sí estamos vendiendo nuestro software, la aplicación y demás como este servicio para empresas o personas como los que decís, Kat. Creo que es más para empresas o ONGs, porque sí es un poquito más caro que para un individuo. Y dentro de ese precio se incluye esta investigación para las especies locales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una opción con nosotros, con Trio, usar el servicio como Software as a Service en lo que llegamos a América Latina, porque eso sí, o sea, manténganos así como que en la lista. De hecho, pueden enviarnos un correo a través de la página web y nos queda el contacto ahí. Tenemos una gran lista de personas que nos han escrito desde Brasil, desde Bolivia, desde Perú, con el mismo interés, porque sí queremos llegar a América Latina pronto, ¿no? Y si no se puede directamente ahorita, digamos, ¿cómo puede prepararse la gente para cuando sí se pueda? Una de las condiciones que tenemos como parte de nuestro third party standard es el estar seguros que su tierra no ha sido bosque los pasados 10 años, porque eso es algo que vamos a hacer vía análisis satelital de todas formas y es parte del proceso de filtración, ¿no? O sea, no vayan a ir a talar todo el bosque ahorita porque vamos a descubrirlos. Por favor, dejen su bosquecito existente ahí. Y esa es la condición principal realmente, porque lo demás, como te decía, no nos metemos en el modelo que tenga una ONG o una finca privada o algo así, sino que, ok, tú producís árboles frutales, puedes seguir produciendo árboles frutales, solo que tenemos que de alguna forma garantizar esta adicionalidad, ya sea en otro parche degradado o algo así, con las especies que a vos te interesen. Solo en cuanto a especies, eso sí se los debo porque sí hay parte del filtro es que también sean especies que sí te absorban cierta cantidad, ¿verdad? Porque tenemos que vender cierta cantidad para las empresas, que es lo que necesitan, entonces sí es mero tricky. Ahí sí que eso no está en mi mera área, pero puedo averiguar. Me gusta el modelo y me llama la atención porque yo he visto un problema aquí en Guate y es que después de, por ejemplo, la siembra de palma africana, se queda el suelo como muy pocos nutrientes y bastante dañado. Entonces, ese tipo de tierra se pierde completamente. Pero también sé que hay procesos en los cuales tú puedes recuperar esa tierra utilizando principalmente microorganismos, pero como hay mucha gente que no le ve así como que el incentivo directo de por qué voy a comprar una tierra que está arruinada y la voy a recuperar para después poder cultivar yo porque es mucha inversión. Me gusta el modelo porque quiere decir que entonces la gente sí va a poder decir, ah, bueno, esto es una inversión, entonces yo voy a comprar ahorita la tierra que la gente ya no usa ni va a usar porque no la puede usar para cultivo directamente, la voy a recuperar. Y así estas empresas me van a pagar cuando empiece yo a sembrar las especies que necesita para captura de dióxido de carbono, para captura de gases de efecto invernadero. Y entonces ya se recupera esa tierra que no se usa porque ya se utilizó, ¿verdad? Pues me llama la atención porque Cabal, veo cabal. bastante utilidad, principalmente para nuestros países que lastimosamente han sido explotados por estas áreas de la agricultura que suelen ser muy destructivas con el suelo y luego se queda eso abandonado. Si mucho ponen vaquitas a comer grama de la poca que puede crecer con la cantidad de insecticidas y fertilizantes y cosas que usan en ese suelo, pero lo veo como algo, una solución que puede recuperar esa tierra perdida y dar el incentivo que se necesita a las personas que tienen que ser incentivadas. No sé cómo decirlo para que no suene feo, pero darles Sí, incentivo cabal, no, a las sí, personas que tienen que cabal. ser incentivadas. Cabal y recuperar cabal, como decís, tierras degradadas. Y lo otro que es bonito, mencioné como ejemplo los sistemas agroforestales y que si producís árboles frutales, puedes seguir produciendo árboles frutales, no es que sea solo para recuperar tierras y hacer bosques de conservación. De hecho, la mayoría de nuestros proyectos no son bosques de conservación, solo algunas de las ONGs con las que trabajamos tienen eso. Otra parte de lo que estamos explorando a futuro es parte del modelo que queremos llegar. Todavía no estamos ahí. Obviamente los árboles necesitan años para crecer primero, pero es también como esa misma circularidad de nuestros productos. Y es que, como les mencionaba antes, llega un punto en el que los árboles también están a cierta edad y altura y demás, que ya no siguen creciendo tan rápido cada año. Y también lo que hacemos es que tenemos plantaciones para producción de madera. Entonces, maderables son bienvenidos y en muchos casos son maderables con frutales de los que la gente vive más como a corto plazo y los maderables pues en ciertos años se talarán y se producirá la madera. Sí, bueno, madera principalmente de construcción es lo que le estamos apuntando. Realmente el estándar de materiales todavía no existe. Estamos en el proceso de ver qué vamos a hacer con eso, pero porque madera para construcción también te garantiza que el carbono va a quedarse en esa madera por más tiempo.
en vez de que va a ser para leña o algo así. Y obviamente cuando talas un árbol, lo que te queda de madera, o sea, del árbol en sí a tu tablón de madera o lo que necesites, perdes un montón de biomasa. Y todo eso, el otro producto que estamos certificando ahorita es este famoso biochar, que es básicamente como hacer carbono con un proceso con muy poco oxígeno. Sí se libera un poquito en el proceso, pero no tanto como si solo lo que más es carbono normal, digamos. Y eso se almacena de forma geológica y te sirve como esponjita en el suelo también para mejorar la capacidad de absorción de agua y nutrientes en el suelo. No es fertilizante, ese es otra misconception común de biochar, no lo es solo carbono. Muchos, o sea, todos conocemos la molécula de carbono, ¿no? Y te queda como una esponjita en donde por fuerzas de adhesión y cohesión y todo esto, pues puede retener más tiempo el agua y los nutrientes que le agregues al suelo. Entonces también como que es otro producto no de remoción, sino de almacenamiento de carbono. Después de que tus arbolitos removieron, secuestraron y fijaron en su biomasa, el biochar y la madera son formas de almacenarlo para más largo plazo, que es uno de los retos principales también de todo esto, ¿verdad? O sea, si ya removimos el CO2 de la atmósfera, ¿cómo garantizamos que se quede fuera por más tiempo mientras seguimos emitiendo menos y menos, idealmente? Pero necesitamos aumentar nuestro budget en atmósferas, que ya no cabemos. Entonces, sí, eso es como algo que se viene. El de biochar ya lo estamos certificando. El de materiales falta tiempo, pero es bien bonito, la verdad, cuando lo piensan como cómo de una cosa pasa para otras, que todos usamos, todos necesitamos y que puede ser de una forma sostenible que nos está ayudando en el corto plazo para ganarle tiempo a las soluciones más ingenieriles que van a ser, esperemos, más potentes, si sí logramos hacerlo de una manera que también su construcción sea menos emisora de gases. Entonces, pues sí, es algo bien bonito, la verdad. Tengo esperanzas en que recuperemos la confianza en el mercado con estas nuevas metodologías. No, hombre, sí, súper. Hemos aprendido un montón pues, del mercado de carbono, de tecnología climática y demás, y qué alegre, pues, poder conocer un poquito más a fondo lo que haces. Gracias por compartirlo con nosotras y con quienes nos escuchan. Pero hay una cosita que a mí me quedó la espinita cuando escuché el primer episodio que grabaste hace 3 años, y que te dije que quería comentar. Pues porque en ese entonces dijimos que en 5 años te íbamos a hacer otra entrevista, pues no van a ser 5 años, van a ser 3. Pero mencionaste que probablemente un doctorado iba a ser como tu última investigación. Y entonces quiero saber como tu opinión al respecto ahora de eso. Sí, la academia y yo no nos llevamos bien. Hay muchas cosas que me parecen, que me decepcionaron, digamos. Yo llegaba con una idea que realmente no era lo que era y solo no me hago ahí. Por lo menos no ahorita. Y yo sé que hace como 5 minutos dije, si algo no te parece, entra y cámbialo, pero la verdad es que no tengo la motivación de entrar a algo como eso e intentar cambiarlo en este momento de mi vida. Sé que hay mucha gente que está en esas, por cierto. O sea, sí sé que es común esta idea de que, ok, hay muchas cosas en la academia que deben mejorar. No sé si en algún episodio les conté, pero, por ejemplo, cuando vi que la gente metía ciertas publicaciones, ciertos manuscritos a los journals cuando sabían que su cuate iba a estar de revisor y el cuate sabía cuál era el del cuate, entonces lo aceptaban. O sea, para mí perdió tanta credibilidad el proceso de peer review, mucha. Y yo sé que no es en todos los sectores, pero si pasa en este, digo, en cuáles más no sabemos, ¿verdad? Entonces, entre cuento y cuento, esas cositas fueron las que me dejaron así como, bueno, sigo confiando en esto porque es lo mejor que tenemos, aunque sea pasa por cierto proceso, pero realmente no me veo en la academia ahorita. También, a raíz de eso, descubrí que pues tampoco necesitas estar en la academia para hacer investigación. Obviamente, en cuanto a financiamiento, herramientas y demás, si haces investigación, por ejemplo, en áreas médicas, sí, es otro rollo, pero de lo que a mí me gusta hacer, que mucho también es de literatura, muchos de otros tipos de cosas, no va a ser mi última investigación porque ya no fue doctorado, pero estoy segura que voy a hacer de una u otra manera investigaciones de aquí y allá. Sin ir tan lejos, hace 2 años con Chris publicamos una notita científica de una especie de un comportamiento de dieta que accidentalmente nos topamos y dije, ay, qué bonito, ¿verdad? Puedo como hacer cositas así que siguen siendo relacionadas a historia natural y publicaciones sin tener que estar ligada. Y me acuerdo que me sentí tan feliz y orgullosa cuando te pones tu nombre y tu afiliación. María Breuner, Independent Researcher. Y así de, yeah, se puede. ¡Uh! Entonces,
esa sería mi opinión ahorita sobre eso. Y no he descartado del todo la idea de tal vez en un futuro sí regresar a la academia. Me encantaría hacer un doctorado tal vez en comunicación científica o en algo más relacionado a historia de la ciencia. Pero así, digamos, ya de vieja, de ya después de cuando mi emprendimiento pueda funcionar sin mí, puedo regresar a la academia. Súper, vamos a estar pendientes. Espero que nos dé la vida para llegar a esos momentos. Bueno, y Episodio ahora número sí. 1563. La ¿te imaginas eso? Wow. Bueno, veremos a dónde llegamos. Por el momento llegamos a la parte de las preguntas de nuestros Patreons y de nuestros seguidores en redes sociales. Así que la primera pregunta de nuestro Patreon IM es: ¿qué proyecto personal o proyectos te gustaría realizar en un año sabático? Qué buena pregunta. No sé si te acuerdas que en el episodio de este aniversario sobre mis metas 2024 mencioné algo de un podcast que estoy haciendo solita. Quise decir episodio de Año Nuevo 2024. Pero bueno, solita es relativo todavía. Y un libro que quería empezar a escribir este año. No sé si el podcast va a salir este año, pero definitivamente sí estoy avanzando, pero tal vez va a salir hasta como enero 2025, una. Y si no, creo que sería algo así, porque este es como un podcast cortito, diario, y me gustaría hacer más de ese tipo así de diarios, pero es un trabajal, ¿verdad? Solo estoy en la etapa de escribirlo, entonces digo, si en un sabático lo que haría es escribir más, ya sea episodios de podcast, así nerds, o escribir libros. Tengo muchas cosas que quiero dejar en un libro publicado. El primero, sí, ya voy por el primer capítulo de esta primera idea, que afortunadamente para libros de no ficción solo necesitas un capítulo para ver si te dan un contrato, entonces ya tenés como más incentivo. Pero sí, ya tengo como el outline y todo. Entonces, aunque sí estoy diciéndoles que ya lo estoy haciendo, sí me estoy dando cuenta que, o sea, es demasiado, no puedo. No puedo con el trabajo a tiempo completo, con el podcast y con querer dormir mejor y alimentarme bien y con todo esto. Entonces siento que si me tomara un sabático sería escribir mis libros. Qué buenísimo vos, qué emoción. Yo quiero leerlo ya, por favor. Qué Y alegre, qué escribir alegre. libros desde epistemas. También tengo muchas ideas. La carita, es solo mirar la carita. Editorial Epistémica. Ya dijimos, ya dijimos. Segunda pregunta. ¿Qué momento científico en el futuro te gustaría presenciar y por qué? De preferencia con relación a tus áreas de estudio. Relacionado a la limnología, y porque sé que medio hay planes y se han demolido algunas. Yo no sé si ustedes lo saben y les puedo dejar un par de enlaces en las notas del episodio, pero el río Danubio en Europa, que hoy ven como un enorme canal que atraviesa 13 países, era un río bien, digamos, amazónico. Y fueron pues por transporte, comercio, guerras, etcétera. En Europa, si no me equivoco, solo queda un río o dos ríos naturales, así free flowing de como geológicamente han sido. Los demás todos se han paseado en ellos. Y hay una asociación que se llama Dam Removal, algo Dam Removal, y están pues haciendo los análisis y todo para que no sea tan catastrófico el removerlas, pero remover aquellas que existen todavía, que ya no están haciendo nada, y ver que las que ya están por terminar su tiempo de vida y todo eso, las remuevan de manera ecológicamente sensata y demás. Y si no, pues hacer estos pases de peces y demás para las que tienen que seguir existiendo, ¿verdad? Por hidroeléctricas o algo así. Me encantaría ver cómo se recuperan estas zonas biológicamente. Me encantaría ver cómo esta restauración es que, y yo creo que lo mencionaba Tania en su episodio, no me acuerdo si lo hablamos afuera de la entrevista, pero algo que a Tania y a mí nos parecía increíble era que, o sea, y en Latinoamérica, en Guatemala todavía tenemos casi todos nuestros ríos sin represas, sin alteraciones morfológicas, y eso es un gran lujo, mucha, porque nuestro problema es de contaminación. Eso versus lo hidromorfológico es mucho más sencillo de recuperar. Aquí lo tienen al revés. Aquí ya medio resolvieron su problema de contaminación en la mayoría de países de Europa Central y Oeste. No todos, pero casi. Pero toda la morfología que cambiaron en los pasados 5 siglos o más, eso es bien difícil de recuperar porque ya tenés muchos pueblos desarrollados a las orillas de esos ahora canales. Entonces están como construyendo islas con piedrín y demás en medio de estos ríos para que ahí se vaya formando como lo que naturalmente hubiera estado. A veces
millonadas de euros invertidos en venir a poner un tronco y fijar el tronco, o sea, como un tronco caído, me refiero, como un tronco así flotando porque crea microhábitats para ciertas especies que no viven en agua corriente, sino en esos pedacitos de como piscinita que se forman cerca de un tronco, ¿verdad? Cuando bloquea la corriente. Entonces son cosas así que uno nunca piensa o se imagina como eso que importa, o hay gente que incluso dice, ay, mira, se cayó el tronco, hay que ir a limpiarlo, cuando juegan una función ecológica muy importante en los cuerpos de agua. Entonces, por un lado, me gustaría eso, ver cómo se va recuperando toda la biodiversidad, que regresen los peces migratorios del Mar Negro, eso sería cool. Y relacionado un poquito también siempre con la limnología, me gustaría, por otro lado, ver un río Motagua limpio. Entonces, morfología y contaminación, cada uno en su continente problemático, eso es lo que me encantaría ver. No sé si eso cuenta como momento científico, pero para mí lo es. Para nosotras también. Y sí, la verdad es que ahora me dejaste con eso de yo también quiero ver ese momento, así que qué alegre. Y pasamos a la tercera pregunta, que es, ¿cuál es la pregunta más extraña que le has hecho a una científica? Qué difícil. Estoy segura que hay muchas, solo no tengo una en mente ahorita. Probablemente van a tener que escuchar estos 156 episodios para ver si ustedes encuentran alguna. Deberíamos de tener una listita acá Eh, de las preguntas extrañas que hace la rana. Bueno, ahora dirigiéndonos a las preguntas que dejaron en nuestras redes sociales, comenzamos con la primera que hizo Axel, que es, ¿qué tipo de investigación es la que más te ha gustado hacer? Creo que mis experiencias favoritas siempre ha sido el proyecto de Atitlán en el que participé. Sin embargo, nunca como participé mucho en el post, ¿verdad? En redactar, en escribir artículos ni nada así. Pero una de las que más me gustaron, digamos, de la maestría fue un proyecto de la iniciativa de la cuenca del río Nilo. Y como les decía al inicio, cuando empezamos este episodio, que muchas de mis decisiones también han sido a raíz de estos traumas del 2012 en adelante. Esto fue mucho trabajo de escritorio para mí. Y, o sea, a lo que voy con ese comentario es que parte de estas reacciones a ese trauma es que muchas giras de campo, incluyendo giras de campo aquí en un país, pues de donde esas cosas probablemente no iban a suceder, igual me seguía dando una ansiedad y cosas bien feas. Entonces siempre preferí el trabajo de escritorio, ¿no? O sea, no siempre, sino a raíz de eso. Y a la fecha me siento mucho más cómoda de esa forma, ¿no? Pero tuve que leer como 300 y pico, casi 400 artículos científicos, políticas públicas y otros documentos gubernamentales de los, si no me equivoco, son 10 o 12 países que son parte de la cuenca del río Nilo, para ver qué es lo que existía, el estado de conocimiento en cuanto a la evaluación de servicios ecosistémicos en esta cuenca. Entonces, mucha pasé como 9 meses solo leyendo y leyendo y leyendo sobre esto, aprendí tanto de eso. Y creo que eso es lo que más me gusta a mí, la verdad. Lo que mucha gente no le gusta, que es la revisión de literatura, siempre ha sido mi parte favorita. Si algo me encanta es leer y venir a contártelo. Entonces eso ha sido de mis cosas favoritas. Y luego pues poder escribir al respecto, ¿no? O sea, no era solo leerlo, sino si teníamos estas matrices para extracción de datos cualitativos sobre eso. Y creo que eso es lo que más me he disfrutado, la verdad, en especial porque lo vi desde un punto de vista de, wow, qué cool que tengan esta iniciativa de toda la cuenca, como podríamos tener entre, como el trifinio, por ejemplo, ¿verdad? O algo que podríamos tener también entre México y Guatemala con el Usumacinta, etcétera. Sé que hay iniciativas. Entonces me gustó mucho verlo así, como esa colaboración entre tantos países y que es tan difícil ponerte de acuerdo en cómo manejar una cuenca con tantos países, con tantos intereses. Es conflictivo, pero eso ha sido mis cosas favoritas porque me han abierto la mente. Si yo siempre llegaba con esa idea de ecología, 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 he tenido estas oportunidades que me han dado el punto político, el punto social, y que digo, bueno, sí, esto definitivamente es importante, no es lo que me interesaba, pero aprendí un montón. Súper. Pero ahora pasamos a la segunda pregunta, que esta es de Sofía, biologista, que es, ¿qué consejo le darías a un niño o niña que quiere ser científico? Hmm. Que siga explorando ese deseo, que siempre que tenga una pregunta, que siga intentando encontrar la respuesta, porque en cada búsqueda de respuesta siempre es donde uno se va abriendo ventanitas y puertas que siempre te nutren esa curiosidad, ¿no? Que al final esa curiosidad es el ser científico, ¿no? Entonces que si el deseo, las ganas ya están ahí, que se siga preguntando cositas y que va a llegar a donde quiere llegar. Vamos, tú puedes. Eso No sé tenía que si ser la con vocecita. cabal.
Nuestra queridísima voluntaria de Epistemas, Ana, pregunta, Rana, ¿tuviste algunas dificultades de adaptabilidad en cuanto a tu vida académica en Austria y cuánto tiempo te tomó lograr estabilidad con ese tema? Uy, muchísimas, la verdad fue un sub y baja eso también. Yo creo que hemos tenido muchas personas en el podcast que nos cuentan cómo estaban de nerviosos y nerviosas antes de irse a una experiencia en el extranjero. Para mí eso no fue así. Los nervios llegaron mucho después. Y es que yo había tenido oportunidades, ya sea, o sea, en Guatemala, en proyectos internacionales, tanto como un par de oportunidades en Ecuador y Estados Unidos de, pues, relativamente poco tiempo, pero experiencia conociendo a gente de todo el mundo en donde yo pensaba para mí como se me facilita hacer amistades con personas de cualquier parte del mundo o aunque sea como que disfrutarme ese tiempo juntos y juntas, ¿verdad? Entonces, realmente yo estaba mucho más emocionada que nerviosa al irme, creo que ya se los he mencionado en otros episodios, y nunca me puse a pensar que todas esas experiencias que había tenido siempre fueron muy cortas, o sea, nunca fue más de un mes que pasé afuera de Guate, o sea, jamás me fui a vivir por años a otro país, hasta ese momento, ¿no? Pero nunca me senté a pensarlo y siempre, o sea, incluso familiares siempre me decían, es que vos siempre has sido muy independiente desde chiquita, entonces pues como que no sé, no pensé que se me fuera a dificultar esta adaptabilidad en Austria, ¿no? Eso unido a algunas experiencias negativas ahí en términos de discriminación por venir del sur global y soy más pálida que la leche, por eso mismo, pues, primero aquí me hablan como que fuera de aquí, ¿no? Y antes de que les digo, hey, no, pues soy de aquí, o antes de que me escuchan hablar y dicen, ah, ¿de dónde sos? Entonces, por eso estuve en algunas situaciones, muchas, en donde me hablaban así como, ay, es que esta gente del sur global como que les cuesta más, ¿verdad? Y así como, no sabes con quién estás hablando, man, porque la gente no sabía que yo en efecto no era su compatriota. Me dejaron pensando por mucho tiempo y pues ahí sí que en cierta forma mi error el dejar que me afectara, pero pues así es la vida, a veces no podemos controlar esto en el momento y en su momento dejé que me afectara mucho esos comentarios y dije a la gran, o sea, entonces toda la gente aquí de entrada ya está esperando lo peor de nosotros y yo misma me cerré como a hacer amistades allí, pero a la vez, o sea, siento que fue un mecanismo de defensa después de esas experiencias, ¿no? Entonces lo que me ha costado es como salir de ese cocoon, pero de que se puede, o sea, y lo digo, esa fue mi experiencia, esto no es, y lo que haría es simple y sencillamente ignorar esos comentarios, si lo pudiera volver a hacer, quiero decir. Y no siento que me haya perdido de muchas oportunidades, al final pues tampoco es como que quisiera hacer amistades con gente que piensa así. Y sí tuve muchas experiencias muy chileras y muy lindas, no quiere decir que todo fue así de negativo, eso era solo una de las cosas que yo sé que me hicieron reaccionar así como encerrarme un poquito y por eso el adaptarme me tomó mucho más tiempo. De hecho, me atrevería a decir que jamás me adapté completamente a Austria, como me siento ahora aquí en Alemania más cómoda, digamos, y ya como les decía, creo que en un episodio de Año Nuevo, o no me acuerdo cuándo les comenté, que ya me estoy empezando a sentir así como que, ok, por fin ya estoy así como estableciendo mi vida, desarrollando amistades, otras cosas, o sea, ya estos son, ¿qué? 3 años en Alemania y 7 desde que me vine a Europa, de por fin sentirme que ya estoy cómoda o más cómoda, pues ya más a gusto aquí. Esto no quiere decir que no se puede, ¿verdad? Y en especial yo creo que un momento en el que me cambió mucho el chip también fue cuando me di cuenta que no estaba ahí solo por 2 años, sino que probablemente me iba a quedar ahí por quizá el resto de mi vida, quién sabe. O sea, no ahí mismo, sino que como les decía al inicio, ¿verdad? Cuando me di cuenta que no tenía realmente mucha oportunidad laboral de regresar a Guate y dije, tengo que ver qué hacer aquí. Eso fue como cuando dije, ay, no, o sea, ya no es solo de ir a algo temporal, pasármela bien por 2 años y ya, sino es como, wow, tiempo, tengo que establecerme, tengo que entender aquí bien cómo funciona todo. Entonces, tal vez eso fue lo que también me hizo que me tomara más tiempo el ver a qué le quería abrir la puerta después de esas experiencias. Pero siento que también fue una lección muy buena para mí, el poder aprender como, ok, que estoy dispuesta a tolerar, que no estoy dispuesta a tolerar en mi vida y como aprender que, ok, si me voy a quedar aquí, gente con ese tipo de pensamientos y comentarios va a seguir existiendo, me los voy a seguir topando
y pues aprender a ignorarlos y aprender a lidiar con eso y cómo yo quiero lidiar o ignorar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que en cierta forma también pues fue como, ok, yo no creo en estas cosas, pero digamos, si la vida sabía que me iba a quedar aquí para largo, me dio la lección tempranito, ¿va? Antes de la última pregunta, un poquito de contexto es, voy a leer lo que puso Cristina tal cual lo puso. Últimamente he visto muchos comentarios, dice Cristina, ¿verdad? Últimamente he visto muchos comentarios que, por ejemplo, hacer pequeñas acciones individuales contra contaminación y así, realmente no funcionan si no se generan cambios reales. Por ejemplo, en México nos estamos quedando sin agua porque el agua se encuentra privatizada casi en su mayoría. Entonces, realmente, ¿uno qué puede hacer? Y la otra puede sonar un poco tonta, pero evidentemente estamos viviendo en una época donde conseguir comida es más caro y más fácil, y lo mismo pasa con el agua. Pero son cosas que realmente no podemos cambiar. Necesitamos 2 litros de agua al día, pero en un futuro eso no será posible. No dudo que el cuerpo se adapte a funcionar con menos agua, pero la evolución no será tan rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel individual para adaptarnos al cambio climático? Ay, ay, ay. Nunca me había puesto a pensar en ese comentario de los 2 litros del agua que necesitamos y afortunadamente sí les puedo decir antes de responder bien a la pregunta que también hay muchas tecnologías desarrollándose sobre eso, para eso y para poder como condensar agua de lo que pareciera ser la nada. Pero bueno, eso que mencionas de que se ha estado viendo mucho más que las acciones individuales no son realmente como, no hacen tanta diferencia. Yo estoy de acuerdo, pero no que por eso entonces tengamos que no nos importa y dejar de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, como lo que decía Kat hace varios minutos, que hablábamos ya de que sí como consumidores podemos tener cierta influencia en lo que una empresa pueda decidir hacer o no. O sea, si dejas de comprar de una empresa porque no hacen tal cosa, la empresa tal vez se va a ver pues forzada, si es suficiente presión de los consumidores en cambiar esas cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que no importe absolutamente nada las acciones individuales, creo que sí importan, pero sí es cierto que no es lo que va a ser el gran cambio. Y yo no sé qué tan común sea esto de conocimiento general, y es que este concepto, y por eso no sé si se dieron cuenta cuando dije huella de carbono la primera vez en este episodio, lo dije entre comillas, es una empresa, no sé si decir el nombre o no, pero fácil lo pueden googlear, les dejamos enlaces. Una empresa del Reino Unido, directamente en combustibles fósiles, la que se inventó este concepto de la huella de carbono y utilizó muchas tácticas de relaciones públicas y marketing para convencernos de que tú puedes hacer algo al respecto, no nosotros no vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces, toda esta idea de la huella de carbono fue inventada por esta gran empresa de combustibles fósiles para como que torcer un poco la impresión, ¿no? Y dar así como que sí, tus cositas individuales importan mucho más que lo que las grandes empresas vamos a hacer, cuando no es cierto. Y sí es, en mi opinión, sí es mucha, no solo mi opinión, la verdad es que creo que sí hay suficiente evidencia al respecto. Son estas empresas, grandes industrias, las que tienen mayor parte de la responsabilidad, pero sí creo que como individuos podemos presionar. Entonces, en resumen, sí se necesita una acción colectiva desde las empresas y gobiernos, pero la participación individual sí puede presionar. Importa mucho, por ejemplo, que estemos conscientes qué es lo que compramos y qué hay detrás de esas empresas, quiénes están detrás de esas empresas haciendo qué. Y una cosa que yo siento que tal vez a muchos nos da o pereza o vergüenza o no sé, pero que es relativamente fácil de hacer y pasa más de lo que yo me hubiera imaginado, es que también pueden escribirle a esas empresas de productos que ustedes consumen frecuentemente. Escribir al correo de información, al correo de customer service, o al correo de marketing, lo que tengan en su página web o disponible, como, hey, mira, ¿qué está haciendo la empresa en cuanto a este tema? Que vean que sus clientes tienen interés en saber qué está haciendo la empresa sobre un tema que a vos te importa, ya sea responsabilidad ambiental, responsabilidad social, cambio climático o todas. Y los invito a eso, los invito a que le escriban algo que consumen todas las semanas o todos los meses o todos los días. Escríbanle a su empresa de que tanto quieren por cualquier razón para, si no la tienen, aunque sea plantarles esa semilla en el cerebro de, hey, mis clientes ya están pensando en esto, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Gracias Rana por enseñarnos más del complejo mercado de carbono y por demostrarnos que el cambio de academia a industria puede traer muchos nuevos aprendizajes y demás aventuras.
Y gracias por recordarnos que hay muchas formas de hacer ciencia y comunicarla. Y también gracias por siempre traer tantas ideas geniales a la mesa, aunque a veces nos asusten los 3 puntos de la rana está escribiendo. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Y en este mes de nuestro 3er aniversario, aún más. Un agradecimiento especial a nuestros Patreons, y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios, hacerles preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Y gracias de nuevo por unirte a nuestra celebración de aniversario. Ustedes son parte de esta familia y celebración. Nos ha encantado tenerlos con nosotras en el podcast y que nos acompañen cada semana. Esperamos que nos sigan acompañando aquí y muchos años más. Y ahora sí, hasta la próxima.